Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí hoy. Espero que estén disfrutando de un día espectacular. Y si la vida les está jugando una mala pasada, bueno, crucemos los dedos para que este vídeo les inyecte una dosis de alegría. Hoy nos adentraremos en el fascinante y a menudo impredecible mundo de Bomba de Mehta Khan. Sí, lo han oído bien. Bomba. Y no se trata de una bomba cualquiera, damas y caballeros, sino de una que tiene el potencial de reconfigurar la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman tal y como la conocemos. ¿Les pica la curiosidad? A mí muchísimo. Hemos seguido cada capítulo de su historia, desde los momentos más dulces hasta los más amargos, sus encuentros románticos y sus posibles rupturas, con la misma intensidad que si se tratara de nuestra propia telenovela personal. Y como fans devotos que somos, estamos constantemente a la caza de pistas, señales sutiles, cualquier atisbo que nos permita vislumbrar la realidad que se esconde tras el telón de estas dos superestrellas turcas. Hoy nos dedicaremos a diseccionar las últimas noticias, a desentrañar los rumores más jugosos y a sopesar las posibles consecuencias de esta, llamémosla, bomba. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, si eres nuevo en este rincón virtual, me encantaría darte la bienvenida a esta maravillosa comunidad. Suscríbete sin dudarlo. Y no olvides activar la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestros últimos vídeos sobre tus celebridades favoritas, las telenovelas turcas que te roban el sueño y todo lo que está arrasando en las redes sociales. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido a casa. Sabes que tu apoyo incondicional significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con todos tus amigos que sean fans incondicionales de Demet y Can. Pongámonos manos a la obra. Ahora sí, llegó el momento de hablar de la bomba. ¿Qué es exactamente esta bomba que podría alterar para siempre la dinámica entre Demet y Can? Bueno, las especulaciones han estado circulando a la velocidad de la luz, propagándose como un incendio forestal, y aunque no podemos confirmar nada con certeza absoluta, nos aventuraremos a explorar las posibilidades más comentadas y debatidas. Primero, hagamos un breve repaso de su historia. Demet y Can cruzaron sus caminos y se enamoraron perdidamente durante el rodaje de la aclamada serie Erkenci. La química entre ellos era palpable, una fuerza de la naturaleza simplemente electrizante. Tanto delante como detrás de las cámaras, parecían ser la pareja perfecta, sacada directamente de un cuento de hadas. Los fans de todo el mundo se rindieron ante su romance y los bautizaron con el adorable apodo de Kandem. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel, y todos estábamos convencidos de que su amor era un sueño hecho realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Tras la conclusión de Erkenci, comenzaron a circular los rumores de una posible ruptura. Al principio muchos pensamos que se trataba simplemente de eso, rumores infundados. Pero a medida que transcurría el tiempo se hicieron más persistentes y, lamentablemente, parecían tener un fundamento sólido. ¿Qué sucedió exactamente para que las cosas tomaran un giro inesperado? Hay varias teorías que intentan explicarlo. Algunos sugieren que la presión de la fama y el implacable escrutinio público resultaron ser demasiado para ellos. Otros creen que surgieron desacuerdos irreconciliables con respecto a sus carreras profesionales y sus planes para el futuro. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que terceras personas hayan desempeñado un papel en su separación. Sea cual sea la razón subyacente, lo cierto es que Demet y Can tomaron caminos separados, al menos públicamente. Durante un periodo de tiempo, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus respectivas carreras. Demet protagonizó otras series de gran éxito, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, y Can continuó explorando nuevos horizontes con proyectos en diferentes países, expandiendo su alcance internacional. Parecía que el capítulo de Kandem había llegado a su fin, que las páginas de su historia de amor se habían cerrado para siempre. Pero, ¿realmente fue así? Aquí es donde entra en escena la misteriosa bomba. En los últimos tiempos han surgido nuevas pistas que sugieren que una reconciliación podría estar en el horizonte, que las chispas del amor podrían reavivarse. ¿De dónde provienen estas pistas tentadoras? Bueno, de una variedad de fuentes que merecen nuestra atención.
En primer lugar, tenemos las redes sociales, el campo de batalla digital donde los fans de Demet y Can se convierten en verdaderos detectives privados. Analizan cada me gusta, cada comentario aparentemente inocente, cada nuevo seguidor, en busca de cualquier indicio, por pequeño que sea, de que los dos estén en contacto o de que sigan ocupando un lugar especial en el corazón del otro. Y créanme, han desenterrado algunas cosas realmente interesantes. Por ejemplo, ha habido coincidencias sorprendentes en los lugares que han visitado, comentarios crípticos en sus publicaciones que parecen estar dirigidos el uno al otro e incluso me gusta accidentales a fotos antiguas de Erkencicus, desatando la locura entre los fans. ¿Simple coincidencia? Tal vez. ¿Una señal de que algo está sucediendo tras bambalinas? Posiblemente. En segundo lugar, contamos con las fuentes cercanas a Demet y Can. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos citando a amigos cercanos que afirman que los dos han estado en contacto, que han mantenido conversaciones significativas y que están considerando seriamente darse una segunda oportunidad, reavivar la llama del amor. Obviamente debemos tomar estas informaciones con cautela, ya que no provienen de fuentes oficiales y podrían estar basadas en meras especulaciones. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y por último, pero no menos importante, tenemos el factor química. Como mencioné anteriormente, la química entre Demet y Can era innegable, una fuerza magnética que atraía a todos los que los veían juntos. Y la química, esa chispa inefable, no desaparece de la noche a la mañana. Incluso si han surgido problemas y se han distanciado, la atracción y el cariño mutuo podrían seguir presentes, latentes bajo la superficie. Y eso, amigos míos, es un ingrediente clave para una posible reconciliación, un catalizador que podría encender de nuevo la pasión. ¿Pero qué es exactamente esta bomba, que tiene el potencial de cambiarlo todo? Bueno, la teoría más popular y la que más entusiasmo ha generado entre los fans es que Demet y Can están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la magnitud de esto. Una nueva serie o película protagonizada por ellos dos, compartiendo pantalla una vez más. Sería un bombazo total, un evento sísmico en el mundo del entretenimiento. Los fans de Can-Dem enloquecerían de alegría y el proyecto se convertiría instantáneamente en un éxito arrollador, superando todos los récords de audiencia. Pero, ¿es esto realista? ¿Estarían Demet y Can dispuestos a dejar atrás el pasado y trabajar juntos después de todo lo que ha sucedido entre ellos? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que mantiene a los fans en vilo. Por un lado, podría ser una oportunidad dorada para reconciliarse, para sanar viejas heridas y fortalecer su relación. Trabajar juntos les permitiría pasar tiempo de calidad juntos, recordar los buenos momentos que compartieron y tal vez, darse cuenta de que el amor que sienten el uno por el otro sigue vivo y coleando. Además, sería un gran impulso para sus carreras profesionales, catapultándolos a nuevas alturas de fama y reconocimiento. Por otro lado, también podría ser una apuesta arriesgada, una jugada que podría salir mal. Si las cosas no funcionan, si la tensión y los conflictos resurgen, podría dañar aún más su relación y hacer que una futura reconciliación sea aún más difícil, casi imposible. Además, la presión de los fans y los medios de comunicación sería insoportable, un escrutinio constante que pondría a prueba su resistencia. Cada movimiento que hicieran sería analizado minuciosamente y criticado sin piedad. En mi opinión, la clave para que este proyecto tenga éxito reside en la comunicación. Si Demet y Can realmente están considerando la posibilidad de trabajar juntos, es fundamental que se sienten a hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus miedos. Deben asegurarse de que ambos estén en la misma sintonía, de que compartan la misma visión para el proyecto y de que estén dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para que funcione, tanto a nivel profesional como personal. Ahora, ¿qué significaría esta bomba para su relación? Si logran superar los obstáculos que se les presenten y trabajar juntos de manera exitosa, podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su vida amorosa, una etapa de crecimiento, aprendizaje y reconexión. Podría fortalecer su vínculo y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier adversidad, que son capaces de superar cualquier desafío que se les presente. Pero si las cosas no salen como esperan, podría ser el golpe final para su relación, el punto de no retorno que los aleje para siempre. En definitiva, el futuro de Demet y Can es incierto, un camino lleno de interrogantes y posibilidades.
Solo el tiempo dirá si la bomba se convierte en un punto de inflexión positivo, un catalizador para la reconciliación y el amor duradero, o en un obstáculo insuperable que los separa para siempre. Pero como fans incondicionales, solo podemos esperar lo mejor para ellos y desearles que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, que logren encontrar la paz y la satisfacción en sus vidas. Así que, para resumir, hemos explorado a fondo la posibilidad de una bomba entre The Method de Mir y Can Yaman, una bomba que tiene el potencial de redefinir su relación para siempre. Hemos analizado las pistas tentadoras, los rumores persistentes y las posibles consecuencias de esta situación intrigante. Hemos recordado su historia de amor, desde los momentos más dulces hasta los más amargos, y hemos especulado sobre su futuro, imaginando los posibles escenarios que podrían desarrollarse. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro cariño y apoyo incondicional hacia estas dos talentosas y queridas celebridades turcas, deseándoles lo mejor en cada paso de su camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones, saber lo que piensan y sienten. Así que, por favor, déjenme saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad, permitir que el amor vuelva a florecer entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto, presenciar su magia en pantalla una vez más? Los leo atentamente en los comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese, a ofrecerles vídeos que les entretengan, les informen y les hagan sentir conectados. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, si les resultó entretenido o informativo, a que lo compartan con todos sus amigos que sean fans incondicionales de Demet y Can, para que también puedan unirse a la conversación, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo traerles más noticias, rumores y análisis sobre sus celebridades favoritas, manteniéndolos al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su cariño y por su tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.